Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Toronja, saludable y peligrosa. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero compartir con ustedes una información de investigación, pues que es mi responsabilidad compartirla con ustedes porque es importante saber que aunque hay frutas muy saludables, de hecho la mayoría de las frutas son muy saludables, pues la toronja en específico puede ser muy saludable, pero también puede ser muy peligrosa cuando se usa en la combinación de medicamentos. Le explico, fíjense. La toronja, por aquí hay una... ¿Se ve bien ahí, Jorge? Sí. Bien, ok. La toronja es una de las frutas más saludables que existe. De hecho, cuando se compara con la naranja y demás, la toronja tiene muchos más nutrientes de los valiosos que la misma naranja y que otros cítricos. La toronja está llena de vitamina C. De hecho, media toronja, una vez al día, le suple toda la necesidad de vitamina C de un día. Media toronja. ¿Okay? La toronja tiene muchos minerales, vitaminas, y lo que hace que la toronja sea rojiza es una sustancia que se llama licopeno. El licopeno es un súper antioxidante que inclusive tiene efectos anticáncer. De hecho, entre las listas de sustancias naturales que se ha probado que tienen efectos anticáncer, sobre todo para el cáncer de la próstata, está el licopeno, que es lo que le da el color rojizo o rosado que tiene la toronja, ¿no? Así que la toronja es muy saludable, ¿okay? Ahora, voy un momentito a la pizarra para explicarle el lado oscuro de esto, que es algo para que usted debería poder saber para que pueda defenderse de ello si le aplica a usted. Fíjese, mire, el cuerpo humano pues necesita siempre que su metabolismo esté funcionando óptimo. El metabolismo se le llama a todo lo que el cuerpo hace para convertir los alimentos en energía. Pero la toronja como tal, pues tiene muchas vitaminas C, licopeno, minerales y es muy saludable en general el metabolismo del cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que la toronja tiene una sustancia natural que bloquea las enzimas. Las enzimas son las sustancias que causan acciones en el cuerpo. Por ejemplo, aquí en el cuerpo está el hígado. Aquí al lado derecho está el hígado. El hígado es el órgano más grande que tiene su cuerpo después de la piel. Y es un órgano importantísimo porque este órgano del hígado tiene a su cargo toda la desintoxicación. O sea, todos los tóxicos que entran al cuerpo, pesticidas, colorantes, gases tóxicos, metales pesados, mercurio, plomo, aluminio, todo lo que entra, lo único que lo puede desintoxicar es el hígado, ¿no? Y el hígado, para desintoxicar eso, tiene un sistema que se llama el sistema P450. Ese sistema P450, que es parte del hígado, es lo que desintoxica esas sustancias y las vuelve inocuas, las vuelve inofensivas, ¿verdad? Porque las combina con otros elementos que las hace inclusive solubles en agua para que usted pueda orinar eso para afuera, ¿no? La mayoría de los tóxicos que entran en el cuerpo no son solubles en agua, son solubles en grasa. Así que básicamente para que haya salud aquí, pues uno necesita, perfecto, la vitamina C, uno necesita los minerales y le puede venir muy bien el licopeno que contiene la toronja, que ayuda que es un súper antioxidante que inclusive ayuda con el cáncer de la próstata y otros cánceres, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando una persona utiliza medicamentos, la cosa cambia. Como prueba de que la toronja es beneficiosa, les enseño este estudio. Hay un estudio que lo hizo el doctor Fujioka en Japón. Este estudio se hizo en el año 2006, que el estudio se llama así: los efectos de la toronja
en la pérdida de peso y en la resistencia a la insulina. En ese estudio se vio que solamente consumir media toronja antes de una comida, una vez al día, reducía el peso significativamente y también la resistencia a la insulina en los diabéticos. O sea que la toronja como tal es muy beneficiosa porque inclusive le ayuda a adelgazar, le ayuda a controlar la resistencia a la insulina, que es el problema más grande que tienen los diabéticos, y eso se pudo comprobar científicamente en el estudio que hizo el doctor Fujioka, que ustedes lo pueden buscar en la internet, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué decimos entonces que aunque es tan saludable puede ser peligrosa? Pues puede ser peligrosa cuando usted usa medicamentos, ciertos medicamentos. Por ejemplo, lo que pasa con la toronja es que la toronja contiene una enzima, que es una sustancia natural, que está dentro de la toronja, que se llama furanocumarina. La furanocumarina es una enzima natural que contiene cumarina. La cumarina, para aquellos de ustedes que tienen problemas de alta presión, que tienen problemas de coagulación en la sangre, muchos médicos le van a dar un medicamento que se llama Coumarin. Coumarin se escribe, en inglés se escribe así, Coumarin, ¿ok? Que comúnmente se conoce como warfarina. La warfarina era un veneno de ratas que se usaba para envenenar la rata y que se descubrió que evitaba que la sangre se coagulara. Y empezaron a utilizar eso para los humanos en pequeñas cantidades. Y ese medicamento se llama warfarina o se llama cumarina. La gran mayoría de las personas que han tenido ataques al corazón o que tienen alta presión le están dando warfarina o cumarina, a la gran mayoría, ¿no? ¿Qué pasa? Eso hace que los glóbulos de sangre no se peguen, y cuando no se pegan no crea coágulos que luego le puede producir un ataque al corazón a la persona. O sea, le mantiene la sangre a la persona líquida. Fíjese que esa enzima furacumarina, que es cumarina, que tiene la toronja, la planta la produce porque es una forma que tiene la planta de protegerse. Porque si un animal cualquiera le da con comerse la fruta de la toronja, el animal se desangra por dentro. O sea que una de las defensas naturales que tiene esa planta que produce la toronja es que el animal que se la vaya a comer se desangra. Y se desangra porque va a recibir tanta cumarina que entonces la sangre no coagula y se desangra por dentro. Así que es una defensa. Ahora, en pequeñas cantidades y para personas que no utilizan medicamentos, pues usar toronja, media toronja al día, sobre todo fresca, tiene un efecto de que baja de peso, rompe la grasa, inclusive ayuda a los diabéticos a que usen menos insulina. Pero, ¿qué se ha visto? Que básicamente esa cumarina lo que hace también es que bloquea la conversión del sistema P450 en el hígado. Para las personas que usan medicamentos, entonces los medicamentos para la alta presión que son bloqueadores de calcio, como decir Norvasc, Cardicem, Tiazac, Adalat, Afeditab, Procardia, Sular, Calan, Veralan, que son los principales que se usan para bloquear el calcio en el cuerpo, que es lo que sube la presión. La mayoría de las personas que están con problemas de alta presión pues están usando medicamentos de esos. Esos medicamentos, el efecto que tiene la cumarina es que multiplica su efecto por casi 10 veces. Quiere decir que entonces la persona se encuentra con una dosis 10 veces mayor que lo que se estaba tomando en la sangre. Lo mismo pasa con las estatinas, que todas las estatinas son los medicamentos que se usan para el colesterol. Provastator, Lipitor, todos esos medicamentos que son para el colesterol tienen el mismo efecto, te los multiplica por 10, ¿verdad? Y muchas personas empiezan a tener problemas como de tóxicos en el cuerpo. Y otra última noticia, para aquellas personas, hombres que están usando medicamentos para la impotencia sexual, para la disfunción sexual, como Viagra, como Cialis, como Stendra, como Levitra, pues sepan que la toronja lo desactiva. Así que de la misma forma que potencia le desactiva y entonces
no le va a funcionar, ¿no? Así que esto se los comento porque la toronja en verdad es muy saludable, ¿me sigue? Para todos los que no usan estos medicamentos, pero para los que usan estos medicamentos es muy peligroso. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.